Comienza La Tierra Prometida con Beatriz Ozores. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos con vosotros un viernes más compartiendo la palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, Beatriz. Venga, vamos a invocar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, haznos verdaderamente espirituales en ti. Sométenos a tu influencia y habita en nuestras almas. Anima nuestros cuerpos. Vivifica todas nuestras obras. Pronuncia tú nuestra plegaria, para que seamos hijos del Padre y hermanos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, pues continuamos con el segundo libro de los Macabeos. Estamos ya casi llegando al final. En el programa pasado hablamos de la purificación del templo y de la institución de la fiesta de la dedicación, que era algo que el hagiógrafo, el autor sagrado, era algo de lo que él nos hablaba al comienzo del segundo libro de los Macabeos, algo muy importante para él y para el pueblo judío, la purificación del templo. Decíamos que el pueblo judío sin el templo no tenía acceso a Dios, no tenía un lugar donde ofrecer los sacrificios a Dios. Y una vez purificado el templo, entrábamos ya en la segunda parte del segundo libro a los Macabeos y estuvimos comentando pues la victoria de Judas sobre Gorgias y Timoteo, reinando ya Antíoco V. Hablamos un poco de esas batallas que son un poco arduas, la verdad, pero que nos son un símbolo de las batallas que nosotros estamos librando en nuestro corazón. Y terminábamos el programa con un comentario muy bonito de Rábano Mauro, que lo voy a leer yo ahora porque es, digamos que un poco las gafas que nos tenemos que poner para poder meditar todas estas batallas que estamos leyendo. Y dice así: Judas y sus compañeros, acechando durante 4 días la fortaleza, finalmente con 20 jóvenes, con los ánimos encendidos por la blasfemia, entraron con violencia en la fortaleza, incendiaron las puertas y las torres y quemaron vivos a los malditos. Cuando los santos doctores, encerrando por todas partes a los enemigos con los 4 libros del Evangelio, guardan los mandatos de la ley mediante los 2 preceptos del amor, destruyen las máquinas de guerra de aquellos y los queman vivos con el fuego del dolor y la penitencia. Así, en el espacio de 2 días, los 2 testamentos devastaron la fortaleza de todos los errores juntos, al verdadero Timoteo, es decir, al diablo, cabeza de cualquier error y autor de todos los males, y matan con la espada de la palabra de Dios a quien desea esconderse en su propia maldad. Entonces, creo que este comentario es muy importante para enseñarnos a acercarnos a estos libros de una forma espiritual y ver cómo, como dice San Pablo y como leemos a lo largo de toda la Biblia, nuestro enemigo siempre, nuestro verdadero enemigo es el demonio, el diablo, el que divide. Y cuando tenemos pues esas peleas pues en nuestras familias o con nuestros prójimos, al final no luchamos contra las personas, sino que luchamos contra las potestades del mal. Y bueno, pues yo creo que esto nos enseña a acercarnos a estos libros. Eso es, pues vamos a ello. Venga, pues ahora vamos a ver el primer ataque de Lisias contra los judíos. Empezamos con el capítulo 11 del segundo libro de los Macabeos y vamos a leer los versículos 1 al 4. Tras un brevísimo espacio de tiempo, Lisias, tutor del rey y pariente suyo, encargado del gobierno, muy disgustado por lo sucedido, reunió alrededor de 80.000 hombres con toda la caballería y marchó contra los judíos con el propósito de hacer de la ciudad una residencia para los griegos, imponer tributo al templo, lo mismo que a los demás santuarios de los gentiles, y poner en venta cada año el sumo sacerdocio. No pensaba en absoluto en el poder de Dios, sino que estaba ensoberbecido por las miríadas de infantería,
los millares de caballería y los 80 elefantes. Bueno, pues Lisias era ministro y era pariente del rey, pero pariente no como pariente, sino el término pariente no en sentido literal, sino como un título. Los grandes de España hoy en día son llamados primos del rey, y lo mismo en Italia, los de la Orden de la Anunciata, y en Inglaterra los de la Orden de la Jarretera. Entonces, Lisias era una persona, en otras palabras, muy cercano al rey, su ministro y muy cercano al rey. Además había sido tutor del rey. Estaba encargado del gobierno y estaba muy disgustado por todo lo que estaba sucediendo. El caso es que reúne a muchísimos hombres, a 80.000 hombres, con toda la caballería, o sea, imaginaos lo que es eso, y va contra los judíos y fijaos, con el propósito de hacer de la ciudad una residencia para los griegos, que es, en definitiva, ir completamente contra el plan de Dios, porque Dios ha elegido a Jerusalén como su morada santa, y lo que quiere hacer este tipo es hacer una residencia para los griegos, es decir, profanar la ciudad, imponer tributo al templo lo mismo que a los demás santuarios de los gentiles y poner en venta cada año el sumo sacerdocio. O sea, a ver... El negocio, que dicen los del Levante. Al negocio. Claro, claro. Entonces, Lisias va contra los planes de Dios. Y dice aquí la Biblia que no pensaba en absoluto en el poder de Dios, sino que estaba ensoberbecido por las miriadas de infantería, los millares de caballería y los 80 elefantes. Es que así somos, porque yo ahora pienso, o sea, en esa época, claro, tener 80 elefantes era un símbolo de poder, pero yo ahora pienso... Y ahora, habrá quien tiene 80 elefantes. Sí, pero hijo, no sé, o sea, qué horror, vamos, o sea, no sé. Bueno, el caso es que es importante que veamos aquí lo que significa la batalla y lo que significa Lisias. La arrogancia, ¿no? Sí. La arrogancia y la prepotencia de los que mueven aquí el cotarro y piensan que con eso es suficiente todo, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues continuamos con los versículos 5 al 7 del capítulo 11 del segundo libro de los Macabeos. Entrando en Judea, llegó cerca de Betsur, una plaza fuerte que distaba unos 5 estadios de Jerusalén, y la asedió. Cuando los compañeros del Macabeo recibieron la noticia de que aquel tenía cercada la fortaleza, a una con la multitud comenzaron a suplicar con lamentos y lágrimas al Señor que enviase un ángel bueno para la salvación de Israel. El mismo Macabeo, ciñéndose el primero las armas, exhortaba a los demás a que afrontaran con él el peligro de ir a ayudar a sus hermanos, y juntos salieron al ataque con gran ardor. Bueno, pues aquí están cerca de Betsur y cerca de Jerusalén. Esta ciudad es asediada por Lisias, y cuando Judas y sus compañeros reciben la noticia, comienzan a suplicar con lamentos y lágrimas al Señor que enviase un ángel bueno para la salvación de Israel. Como en el Antiguo Testamento, bueno, y también en el Nuevo, pero ahora lo que falta es que no sea solo en el Antiguo y en el Nuevo, sino que sea en nuestras vidas. Los ángeles forman parte del día a día de la vida cotidiana. Exacto. Los hemos borrado nosotros de nuestra existencia o tachado como seres extraños, pero realmente forman parte de nuestra vida y sobre todo nuestro ángel de la guarda al que debemos invocar pues continuamente. Yo me acuerdo llegando un día allí, o sea, estando la única vez en mi vida que está en Turín, estaba ahí donde está San Juan Bosco, todo lo que hizo allí, que es espectacular, tremendo, impresionante. Y entonces está ahí la tumba, incorrupto él, allí Juan Bosco. Y hay una imagen del ángel custodio. Entonces me acuerdo que el salesiano que estaba ahí explicando el asunto decía, bueno, ya sabemos, los ángeles custodios tal, que son un símbolo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y yo pensaba, bueno, si este tío claro no tiene experiencia de los ángeles, ¿no? Pero que le preguntan a Juan Bosco si los ángeles son símbolos de la presencia de Dios. Bueno. O si son seres espirituales que existen, creados por Dios, y que están viendo a Dios y que le sirven y actúan en nuestras vidas, ¿no? Para nuestro bien. Claro, porque el famoso grigio, es decir, el gris
que era un perro, que a Juan Bosco se le aparecía cuando alguien, porque Juan Bosco tiene una vida tremenda, cuando alguien quería hacerle daño a Juan Bosco, aparecía el grillo y se liaba a mordiscos con los que le atacaban a Juan Bosco, y se zafaba y se iba. Y él sabía que era su ángel custodio, que le protegía. Entonces, que le pregunten a los santos si los ángeles son seres simbólicos de la presencia de Dios. Bueno, y es muy importante lo que tú has dicho, o sea, cuando tú no has tenido experiencia de la acción de los ángeles en tu vida, pues no puedes tampoco, nadie puede contar lo que no ha vivido. No, claro, por eso. Pero ahora está mucho más de moda el rollo simbólico. No, es un símbolo de tal. Y dices, bueno, qué pobreza de vida, qué de realidad. Desde luego es mucho más apasionante vivir con los ángeles. Claro, ¿verdad que sí? Invocarlos. Hombre. Y que te presten ayuda. Bueno, pues en la fuente esta, en Bet-Sur hay una fuente y Rábano Mauro nos dice que esa fuente es la misma en la que más tarde fue bautizada la reina de Candace. Vamos a leerlo. El eunuco de la reina de Candace. Dice, Bet-Sur fue una ciudad de la tribu de Judá o de Benjamín, y hasta hoy Bet-Sur se encuentra a los que caminamos de Elia a Hebrón en la 20ª piedra. Cerca de ella existe una fuente que brota en la falda de un monte, de la que sale un vapor que se absorbe. También los Hechos de los Apóstoles dicen que en este lugar fue bautizado por Felipe el eunuco de la reina de Candace. Eso, el eunuco, que iba leyendo las escrituras y decía, ¿cómo voy a entenderlas si nadie me las explica? Exacto. Pues aquí fue según Rábano Mauro. Vamos a ver, tanto en 1 Macabeos como aquí se resalta la victoria de Judas, pero desde una perspectiva distinta. En 1 Macabeos como precedente inmediato que posibilita la recuperación y purificación del templo, y aquí como motivo que obliga a Lisias a ofrecer la paz a los judíos. Pero bueno, al final ambos son complementarios. Vamos a continuar con los versículos 8 al 12 del capítulo 11 del segundo libro de los Macabeos. Allí mismo, cuando estaban cerca de Jerusalén, apareció un jinete con vestiduras blancas que se puso al frente de ellos blandiendo armas de oro. Todos a la vez bendijeron al Dios misericordioso y fortalecieron sus ánimos, dispuestos a destrozar no solo a hombres, sino a las fieras más salvajes e incluso a murallas de hierro. Avanzaban en formación con un aliado bajado del cielo, pues el Señor se había apiadado de ellos. Arrojándose como leones sobre los enemigos, derribaron a 11.000 soldados y a 1.600 jinetes y obligaron a huir a todos. La mayor parte de estos, heridos y desnudos, consiguieron salvarse, y el mismo Lisias pudo salvarse huyendo vergonzosamente. Bueno, pues también en el Apocalipsis los ejércitos celestiales luchan vestidos de blanco. Lo leemos en Apocalipsis 19:14, por ejemplo. Bueno, pues aparece un jinete con vestiduras blancas que se pone al frente de ellos blandiendo armas de oro. Y bendicen todos al Dios misericordioso, fortalecen sus ánimos y avanzan, que esto es muy bonito, en formación con un aliado bajado del cielo. Avanzan en formación con un aliado bajado del cielo. No sé, me gusta porque cuántas batallas tenemos, cuántas luchas y a veces pues tenemos que recordar esto, ¿no? Que avanzar en formación, es decir, en comunión con todos los santos y con un aliado bajado del cielo. Y con la ayuda de los ángeles. Con la ayuda de los ángeles. Exacto. Y esa es la forma que nosotros tenemos de afrontar los problemas. Luego es verdad que somos humanos, entonces te viene un problema y te hundes. Claro. Pero la enseñanza es esta, o sea, y el fin es este. Yo me acuerdo hace poco, bueno, que hemos pasado en casa, pues estamos pasando por unos grandísimos problemas, y te contaba antes que estábamos hablando cómo tengo un Sagrado Corazón en casa, y entonces yo pasaba delante del Sagrado Corazón y le decía, y le sigo diciendo, y le digo, Jesús, confío en ti, y luego me doy la vuelta y digo, bueno, no te creas que confío tanto, y porque es la lucha interior, ¿no? Yo confío en ti, quiero confiar en ti, pero soy humana y al final pues me puede y es una lucha constante, que unas veces caes, otras te levantas y otras vuelves a caer, y así es nuestra vida. Así es.
efectivamente. Bueno, pues Lisias se salva huyendo vergonzosamente. Y vamos a ver lo que ocurre en los versículos 13 al 15. Como no le faltaba inteligencia, reflexionando consigo mismo sobre la derrota que había sufrido y comprendiendo que los hebreos eran invencibles ya que luchaba con ellos el Dios poderoso, envió una embajada y les convenció de que él llegaría a un acuerdo en todo aquello que fuese justo y de que convencería también al rey, forzándole a ser amigo de ellos. El macabeo, buscando lo que era más conveniente, accedió a todo lo que pedía Lisias. De hecho, todo cuanto el macabeo solicitó por escrito a Lisias sobre los judíos, el rey lo concedió. Bueno, pues Lisias dice, no le faltaba inteligencia y reflexionando consigo mismo sobre la derrota que había sufrido, y aquí lo más importante, comprendiendo que los hebreos eran invencibles ya que luchaba con ellos el Dios poderoso. Bueno, pues dice, mejor hacer la paz con ellos que seguir luchando contra ellos. ¿Y qué hace? Envía a una embajada y les convence para llegar a un acuerdo. ¿Y qué hace Judas Macabeo? Pues nos da una lección de sabiduría política impresionante, renunciando a la venganza y al orgullo colectivo. Más tarde va a llegar el momento del castigo, pero el castigo va a venir de manos de Dios y no de Judas Macabeo. Entonces, también esto es una gran enseñanza, ¿no? De no dejarnos vencer por el rencor, por la ira, por el afán de venganza y buscar siempre lo que es mejor para todos. De hecho, esto es una clave fundamental de distinción entre la guerra, entendida como un medio siempre disponible, o un último recurso para evitar un mal mayor, porque Judas, o sea, el macabeo como se le llama en esta parte del libro, Judas Macabeo no busca su prestigio, no busca acabar pasionalmente contra sus enemigos, no busca beneficiarse ilegítimamente de la guerra, sino que lo busca es el bien del pueblo y la fidelidad a la ley de Dios. Entonces, no tiene nada personal contra este enemigo suyo. Entonces, ¿qué es lo que más conviene para los fines que estamos luchando? Pues ahora toca pactar con él, pues pactamos, porque el fin no es la guerra. La guerra es el último recurso, y desgraciado recurso, ¿no? Entonces vemos aquí cómo la actitud es fundamental a la hora de luchar. Bueno, y esto sería una maravilla que los políticos que tenemos, no solo los que tenemos en España, sino los que tenemos en el mundo entero, siguieran esta... Ya, pero para eso tendrían que querer seguir la ley de Dios. Sí, pero fíjate, ni eso. La ley natural. Bueno, que es de Dios también. Sí, vale, fenomenal, ahí estoy de acuerdo, pero que ni siquiera ya la ley de Dios, o sea, sino vamos a hacer lo que es bueno para las personas, lo que va a ayudar a las personas a crecer como personas, a crecer como pues como empresarios, como profesionales, como ciudadanos, sería maravilloso. Sí, claro. Sería maravilloso. Maravilloso. Y en cambio se pelean, se insultan, en fin, roban, no digo todos, pero bueno, muchos. Y si siguieran esto, o sea, si tuviéramos un Judas Macabeo, es que hasta el propio Lisias, que va contra ellos, que quiere acabar con ellos y ve que no puede, y también es un buen político, dice, bueno, pues mira, ya que no puedo, pues por lo menos voy a hacer las paces y voy a vivir tranquilo. Bueno, eso es más fácil, ¿eh? Cuando no tienes nada que hacer. Bueno, tampoco, bueno, o sea, te puedes llenar de... Sí. Y como Judas Macabeo, buscando lo que era más conveniente, accedió a todo lo que le pedía Lisias. Y así consigue el favor del rey y consigue salvar a su pueblo. Es que, no sé, o sea, a lo mejor una petición nuestra debería de ser no solo que Dios convierta a nuestros políticos, sino que nos manda un Judas Macabeo o a varios. Pues, quién sabe. ¿Quién sabe? Bueno, vamos a pasar ahora a ver las cartas concediendo la paz a los judíos, pero antes de meternos de pleno en ello vamos a hacer un breve descanso.
Queridos amigos de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos hablando de la segunda carta, el segundo libro de los Macabeos. Hablábamos del ataque de Lisias contra los judíos, como Lisias, que era ministro y pariente del rey, no es capaz de acabar con los judíos, sufre para salvarse una huida vergonzosa y llega un momento en el que reflexiona, porque nos dice la Biblia que no le faltaba inteligencia, y comprende que los hebreos eran invencibles porque el mismo Dios luchaba con ellos, y decide enviar una embajada y convencerles de llegar a un acuerdo de todo aquello que fuese justo, y prometiéndoles que él convencería al rey forzándole a ser amigo de ellos. Y veíamos como Judas Macabeo, buscando lo que era más conveniente para el pueblo, accede a esa oferta de paz que le hace Lisias. Y nos dice la Biblia que todo cuanto Judas solicitó por escrito a Lisias sobre los judíos, el rey lo concedió. Bueno, pues ahora vamos a ver la carta de Lisias, a los judíos. Vamos a ver la del rey a los judíos y la de los romanos. Estas cartas están datadas del año 164 a.C. y responden bien a la situación creada tras la batalla de Bet-Sur que acabamos de ver. En cambio, la carta del rey a Lisias no lleva fecha, que también la vamos a leer, y responde al contexto de las negociaciones tras la segunda campaña de Lisias. Pero aquí el autor las ha puesto todas juntas, por la afinidad de los contenidos y porque con ellas se permitía a los judíos vivir según sus costumbres y que quienes estuviesen en lugares ocultos pudieran volver a las ciudades. Habíamos visto en la primera parte del programa que lo que Lisias pretendía era hacer de la ciudad de Jerusalén una residencia para los griegos, imponer tributo al templo, lo mismo que a los demás santuarios de los gentiles, y poner en venta cada año el sumo sacerdocio. El caso es que Lisias había sido derrotado y ahora vamos a ver las cartas en las que se le concede la paz a los judíos, y no solo, la paz en todos los sentidos, es decir, en que pueden seguir ofreciendo sacrificios en el templo al mismísimo Dios, y pueden seguir viviendo según sus costumbres sin necesidad de tener que esconderse. Las cartas escritas a los judíos de parte de Lisias tenían este contenido. Lisias al pueblo de los judíos, saludos. Juan y Absalón, enviados por vosotros, han entregado la resolución escrita a continuación y solicitan respuesta sobre lo indicado en ella. Cuanto convenía presentar al rey, lo he expuesto, y lo que era aceptable, él lo ha concedido. Si mantenéis, pues, buena disposición hacia los intereses del reino, en adelante intentaré conseguiros bienes. He ordenado a ellos y a los míos que traten sobre estos puntos y sus detalles con vosotros. Seguid bien. Año 148 a 24 del mes de Zeus Corinto. Bueno, pues esta es la carta que Lisias escribe a los judíos y bueno, en ella les cuenta cómo ha pedido al rey todo lo que conviene al pueblo, que el rey lo que ha considerado aceptable lo ha concedido, y les pide que se mantengan en una buena disposición hacia los intereses del reino para que él pueda seguir consiguiendo bienes. No les pide que renuncien a sus costumbres, no les pide que renuncie a la ley de su Dios, no les pide que sacrifiquen a los ídolos, sino que les pide simplemente que mantengan una buena disposición hacia los intereses del reino, pero viviendo según sus costumbres, para poder vivir en paz y para poder seguir obteniendo bienes del rey. Exacto. Entonces es lo que al menos se resigna a pedirles esto. Bueno, entonces esta es la carta que Lisias escribe a los judíos. Ahora vamos a ver la carta que el rey
escribe a Lisias. Vamos a leer los versículos 22 al 26 del capítulo 11 del segundo libro de los Macabeos. El rey Antíoco a su hermano Lisias, saludos. Habiéndose trasladado nuestro padre junto a los dioses y deseando nosotros que quienes pertenecen al reino puedan dedicarse con tranquilidad al cuidado de sus propias cosas, después de haber oído que los judíos no están de acuerdo con el cambio de las costumbres griegas ordenado por mi padre, sino que prefiriendo su propio modo de vida, piden mantener entre ellos sus propias leyes, deseosos pues de que también esta nación esté libre de inquietudes, decretamos que les sea restituido el templo y que se rijan según las costumbres de sus antepasados. Harás pues bien en enviarles mensajeros y en darles la mano derecha, de forma que, conociendo ellos nuestra decisión, estén contentos y se dediquen gustosamente al cuidado de sus propias cosas. Bueno, pues el rey Antíoco escribe a su hermano, que es un título, como padre, pariente, amigo, a su hermano Lisias, constatando por escrito que, ya que los judíos no están de acuerdo con el cambio a las costumbres griegas que había sido ordenado por el padre del rey, sino que prefieren su propio modo de vida, pues que les permita vivir según sus leyes, según sus costumbres y que no les moleste, y que además que sea restituido el templo y que que Lisias que no ponga problemas, que era lo que Judas Macabeo quería. Y ahora vamos a ver la carta del rey. O sea, hemos visto la carta de Lisias a los judíos, pidiéndoles una buena disposición hacia los intereses del reino en unión con el Macabeo. Los dos pedían al pueblo una buena disposición para los intereses del reino, para poder darles lo que querían. Una segunda carta del rey a Lisias, diciéndole que efectivamente deje en paz al pueblo judío y le deje vivir según sus costumbres. Y ahora una tercera carta del rey a los judíos. Y esta carta la encontramos en los versículos 27 al 33 del capítulo 11 del segundo libro de los Macabeos. La carta del rey a la nación era esta: el rey Antíoco al consejo de ancianos de los judíos y a todos los demás judíos. Saludos. Si seguís bien es lo que deseamos. También nosotros tenemos salud. Menelao nos ha manifestado que deseáis volver y llegar a estar con los vuestros. Así pues, a los que se pongan en viaje hasta el día 30 del mes de Sántico, se les tenderá la mano derecha con garantía de seguridad, de modo que los judíos puedan hacer uso de sus propios alimentos y leyes como antes, y ninguno de ellos sufrirá molestias por este tipo de cosas que han sido ya ignoradas. También he enviado a Menelao para que os reconforte. Seguid bien. Año 148 a 15 del mes de Sántico. Bueno, pues el mes de Sántico es el mes sexto del calendario macedonio, que es marzo-abril. Pues ya tenemos la carta de Lisias a los judíos, la carta del rey a Lisias, la carta del rey a los judíos, y ahora tenemos una cuarta carta que es de los romanos a los judíos. Son los versículos 34 al 38 del capítulo 11 del segundo libro de los Macabeos. También los romanos les enviaron una carta que contenía lo siguiente: Quinto Memio y Tito Manio, legados de los romanos al pueblo de los judíos. Saludos. Sobre lo que Lisias, el pariente del rey, os ha concedido, nosotros también estamos de acuerdo. Sobre los asuntos que él decidió exponer al rey, enviadnos a alguien en cuanto los hayáis examinado, para que los presentemos como os conviene, pues nosotros nos dirigimos a Antioquía. Por tanto, daos prisa y enviad a algunos para que conozcamos qué opinión tenéis. Que tengáis salud. Año 148, a 15 del mes de Sántico. Bueno, pues lo que tenemos aquí es un ejemplo de la diplomacia de Roma, que aprovechaba cualquier ocasión para meterse en los asuntos de otros pueblos y ampliar su esfera de influencia hasta someter poco a poco todos los países, desde España hasta Mesopotamia y desde Britania hasta Egipto. Y ya estamos cerca de la época de Jesús, por eso ya el poderío romano vemos que se está expandiendo. Sí, vemos cómo va entrando y aprovechando las ocasiones. El Pisuerga pasa por Valladolid. Exactamente. Bueno, pues ahora ya entramos en el capítulo 12
y vamos a ver el castigo, el justo castigo a los de Jope y a los de Yamnia. Comenzamos leyendo los versículos 1 al 2. Hechos estos acuerdos, Lisias volvió junto al rey mientras los judíos se dedicaban al cultivo de la tierra. Pero algunos de los estrategas de aquella región, Timoteo y Apolonio, hijo de Geneo, y también Jerónimo y Demofonte, y además de ellos Nicanor, el jefe de los chipriotas, no les dejaban vivir tranquilos ni trabajar en paz. Yo creo que el telón de fondo de todo esto es que por mucha paz que se intente establecer en este mundo, si no es la paz de Dios, no se acaba, es perecedera, no dura. Es muy difícil vivir en paz en esta vida, es muy difícil, muy difícil. Y fíjate que aquí lo tenían, las cartas que hemos leído, es que hasta el mismísimo rey había escrito a los judíos, Lisias había escrito a los judíos, los romanos habían escrito a los judíos, el rey había escrito, todo eran tratados de paz con palabras mundanas. Y yo creo que la enseñanza es esta, que no hay paz si no es en Dios. Bueno. Y que este mundo no puede ofrecer la paz. Y en cuanto los judíos, que pone aquí, mientras los judíos se dedicaban al cultivo de la tierra ya viviendo en paz, siempre aparece alguien que lo estropea, que detrás de ese alguien siempre está el mal, y que no les dejaban vivir tranquilos ni trabajar en paz. Es como que mientras vivamos en este mundo, la paz nos va a ser muy complicada. Pues sí, ya lo dice el Señor luego más tarde, ¿no? Pero es así. Pues vamos a continuar con los versículos 3 al 4 del capítulo 12 del segundo libro de los Macabeos. Los habitantes de Jope perpetraron esta gran crueldad. Invitaron a los judíos que vivían entre ellos a subir, con mujeres y niños, a las barcas que habían preparado, como si no existiera ninguna mala predisposición contra ellos. De acuerdo con un decreto público de la ciudad, ellos aceptaron puesto que querían vivir en paz y no tenían ninguna sospecha. Entonces los llevaron a alta mar y los hundieron, siendo estos no menos de 200. ¿Qué te parece? Pues nada, una lindeza. Fíjate, los habitantes de Jope invitan a los judíos con mujeres y niños. Les suben en unas barcas. Los judíos, como han tenido todas estas cartas de paz, se confían, claro. Se confían, sí. Pero claro, no te puedes confiar en el enemigo. Es que la paz con el mundo es imposible. Es que es imposible. Y aceptan porque, dice, aceptaron puesto que querían vivir en paz y no tenían ninguna sospecha de buena fe. Les llevan a alta mar y los hundieron. Más de 200 personas, mujeres y niños. Y los habitantes de Jope, pues representan a todos los que viven conforme al modo mundano. Y fíjate que vamos a leer ahora un comentario de Rábano Mauro en el que nos cuenta que los habitantes de Jope, que representan a todos los que viven conforme el modo mundano, intentando llevar a las personas a las tempestades de sus propios errores, especialmente a las borrascas que levanta la mentira, que maquina toda clase de divisiones hasta llegar a la excomunión de la Iglesia misma. Vamos a leer a Rábano Mauro. Estos habitantes de Jope, de los que habla la Escritura, fueron los habitantes de una fortaleza de Palestina llamada Jope, y está construida junto al mar en la tribu de Dan. Mas para que tenga algo de fábula pagana, hasta el día de hoy allí aparecen unas piedras extraordinarias situadas junto a la orilla del mar, en las que fue amarrada Andrómeda, cuando fue liberado por Perseo. Conforme al sentido místico, los habitantes de Jope que vivían junto al mar y que obstaculizaban a los judíos significan a los herejes, que viven junto a las olas del mundo turbulento y que siempre están atacando a los judíos, es decir, a los verdaderos confesores de Cristo,
y a los que pueden, de entre estos, tratan de conducirlos a la fuerza a su propio error. Bueno, pues estos sucesos de Jope y Yamnia, que no están expresamente mencionados en 1 Macabeos, lo que ponen de relieve es como Judas es el vengador de la sangre de sus hermanos, sale en su defensa y cumple con los enemigos la ley del talión, que ya hemos comentado en varios programas que seguimos con la ley del talión. Vamos a leer los versículos 5 al 9 del capítulo 12 del segundo libro de los Macabeos. Al enterarse Judas de la crueldad cometida con sus compatriotas, lo comunicó a los hombres que le rodeaban y tras invocar a Dios, juez justo, marchó contra los asesinos de sus hermanos. Por la noche incendió la posición, quemó las naves y mató a espada a los que se habían refugiado allí. Como la ciudad estaba cerrada, se retiró con intención de volver de nuevo y exterminar a toda la población de Jope. Pero enterándose de que también los habitantes de Yamnia querían proceder del mismo modo con los judíos residentes allí, atacó también de noche a los yamnitas, e incendió el puerto con la flota, de forma que el resplandor de las llamas llegaba hasta Jerusalén, que dista 240 estadios. Bueno, pues ahí tenemos la ley del talión, o sea, es un... Bueno, en este caso fue preventivo. Para que no lo hicieran en Yamnia, pues se adelantó y quemó la flota. Bueno, por lo menos evitó que murieran los judíos de ese sitio, ¿no? Pues claro que sí, pero a los de Jope se los cargó a todos. Ciertamente. Bueno, y ahora vamos a continuar con la expedición contra Timoteo. Ahora el escenario cambia bruscamente y la acción de Judas se sitúa en Transjordania. Entonces, según el primer libro de los Macabeos, los judíos de esa región pidieron ayuda a Judas, pero para el autor del segundo libro de los Macabeos se trata de una persecución contra Timoteo que lleva a Judas Macabeo primero hasta Caspín, a unos 20 kilómetros al este del lago de Genesaret, y luego a unos 140 kilómetros más al sur para subir de nuevo a Carnión hacia el Jordán. Vamos a leer los versículos 21 al 25 del capítulo 12 del segundo libro de los Macabeos. Cuando Timoteo se enteró de la llegada de Judas, envió por delante a las mujeres y niños con el resto del bagaje al lugar llamado Carnión, pues era una posición inexpugnable e inaccesible debido a la angostura del lugar. Al aparecer el primer batallón de Judas, el pánico y el terror se apoderaron de los enemigos por la manifestación frente a ellos de aquel que ve todas las cosas. Se dieron a la fuga, yendo cada uno por su lado, de modo que muchas veces eran heridos incluso por los suyos y atravesados por las puntas de sus espadas. Judas emprendió la persecución con toda energía, derribando a aquellos impíos y matando hasta 30.000 hombres. El mismo Timoteo, habiendo caído en poder de los hombres de Dositeo y Sosípatro, suplicaba con mucha astucia que le dejaran marchar sano y salvo, ya que tenía en su poder a los padres de muchos de ellos y a los hermanos de otros, de forma que si no lo hacían, estos serían tratados sin miramientos. Y habiendo garantizado con muchas palabras la solemne promesa de devolver a aquellos sin daño alguno, le soltaron por causa de la salvación de los hermanos. Menudas luchas. Pues sí, pero da la sensación de que no tiene ningún interés de cumplir su promesa, ¿no? Ninguno. Este tipejo. Ninguno. Bueno, esto es otra enseñanza que estamos viendo a lo largo de... Bueno, lo vemos a lo largo de toda la Biblia, pero a lo No largo... pactar con el enemigo por afectos humanos. Efectivamente. Porque... El que no me antepone a su padre, a su madre, a sus hermanos, sus tierras, no es digno de mí. Bueno, y sobre todo que además también las promesas tienen que estar fundamentadas sobre... En alguien creíble, claro, no del enemigo. Sobre la verdad, sobre una persona que practica la verdad, la fidelidad, la honradez, pero claro, pactar con el enemigo nos lleva pues a lo que nos lleva. Y vamos a continuar con los versículos 26 al 31. Partiendo de allí, se dirigieron hacia la ciudad de los escitas, distante de Jerusalén 600 estadios. Como testimoniaran los judíos residentes allí que los ciudadanos escitas tenían buena disposición hacia ellos y que su comportamiento había sido pacífico en los momentos de adversidad, les dieron las gracias y les exhortaron a que también en lo sucesivo fueran benevolentes con los de su raza. Después se dirigieron a Jerusalén, pues estaba cercana la fiesta de las semanas.
Bueno, pues se dirigen a Jerusalén y ahora Judas se dirige al sur, al territorio de Idumea, tras otro acérrimo enemigo de los judíos, que es Gorgias. Como siempre, Judas pelea ayudado por el Señor y sale victorioso. Vamos a leerlo en los versículos 32 al 37 del capítulo 12 del primer libro de los Macabeos. Después de esta fiesta llamada Pentecostés, marcharon contra Gorgias, el estratega de Idumea. Este salió con 3.000 hombres de infantería y 400 de caballería. Entrados en combate, sucedió que cayeron unos pocos judíos. Cierto dositeo de los hombres de Baquenor, soldado de caballería y valiente, se agarró a Gorgias y, sujetando su clámide, lo arrastraba con fuerza, queriendo apresar con vida al maldito. Pero uno de los jinetes tracios se abalanzó sobre él y le amputó el brazo, y Gorgias huyó a Marisa. Puesto que los hombres de Esdrías estaban luchando desde hacía mucho tiempo y se encontraban exhaustos, Judas invocó al Señor para que se mostrara como aliado y guía en la batalla. Y tras lanzar en la lengua patria el grito de guerra que acompañaba a los himnos, se precipitó inesperadamente contra los que rodeaban a Gorgias y los puso en fuga. Me encanta esto de traslanzar en la lengua patria, que ya hemos hablado de la lengua patria en otros programas, el grito de guerra que acompañaba a los himnos. ¿Qué son los himnos? Dios es nuestro auxilio, el grito de guerra. Claro. Los himnos, ¿qué son los himnos? Los salmos también, sí. ¿no? Y los himnos y los cánticos, Uh-huh. que ese es el grito de guerra del pueblo de Israel y el grito de guerra del cristiano, del nuevo pueblo de Israel. Así es. Bueno, pues aquí Judas, con la ayuda del Señor, ha vencido también a Gorgias, vencido a Timoteo, ha vencido a Gorgias, y ahora vamos a ver lo que ocurre, porque, bueno, hemos visto varias batallas, pero todo esto está narrado para lo que vamos a leer ahora. Después Judas reunió el ejército y se fue a la ciudad de Odolam. Llegado el día 7, se purificaron según la costumbre y allí celebraron el sábado. Al día siguiente, cuando el tiempo ya urgía, fueron los compañeros de Judas a trasladar los cuerpos de los que habían caído y, acompañados de sus familiares, a colocarlos en los sepulcros de la familia. Pero debajo de las túnicas de cada uno de los muertos encontraron objetos sagrados pertenecientes a los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Se hizo evidente a todos que aquellos habían caído por esta causa. Bueno, aunque en el programa que viene vamos a empezar con estas líneas, porque vamos a hablar del sacrificio por los difuntos, que es algo muy importante en el segundo libro de los Macabeos, yo no quería cerrar este programa simplemente con unas batallitas contra Timoteo y contra Gorgias, sino que quería llegar al culmen de lo que el autor nos quiere contar. Y lo que el autor nos quiere contar, y que le da muchísima importancia y que es muy importante para todos nosotros, es cómo cuando Judas con sus compañeros van a trasladar los cuerpos de los que habían caído, van acompañados de sus familiares y van a colocarlos en los sepulcros de la familia, se encuentran debajo de las túnicas de cada uno de los muertos objetos sagrados que pertenecían a los ídolos de Yamnia y que la ley prohibía a los judíos. Y se hace evidente que todos han caído por esta causa. Entonces, esto es algo importante dentro de este segundo libro, porque estamos viendo cómo todas las batallas Judas las va librando de la mano del Señor, y cómo estos caen a causa de llevar debajo de las túnicas los ídolos que prohíbe la ley de Dios. Sí, es decir, nuestros subterfugios, nuestros pequeños rincones que nos reservamos para nosotros y que le quitamos la gloria a Dios y nos la damos a nosotros o a nuestros idolillos, que son muy horadadores de nuestras bases en la vida. Por ejemplo, ¿qué más da un poquito de esto a estas horas del día o de la noche, cuando nadie se entera y a nadie le hace mal? Bueno, pues eso, poquito a poco, la carcoma corroe la viga y se desploma el techo cualquier día en nuestra vida y dices, anda, pues míralo, aquí estaba. Porque no da igual. Claro que no da igual. No da igual. Y claro, muchas veces actuamos con lo que da igual ante los ojos de este mundo, pero Dios lo ve todo. Entonces, no es una cuestión de que un día hagamos una trampa y de volver a caer en los vicios, ¿no? Diabólicos que hay en este mundo. No es eso. Es que eso te
te rompe, te vea la gente o no te vea nadie, o no te vea Por nadie. supuesto. Entonces, el programa que viene va a ser muy interesante porque debido a este hallazgo se va a empezar a hacer todo el sacrificio por los difuntos, la oración de expiación y bueno, esto es todo lo que va preparando el verdadero sacrificio, que es el sacrificio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sí, y veremos también cómo aquí hay una de las bases para la verdad sobre la purificación tras la muerte del purgatorio. Ya llegaremos. Ya llegaremos. Bueno, pues hoy nos paramos aquí. Agradecemos a nuestros oyentes que nos hayan acompañado. Quizás este programa haya sido un poco más arduo para todos, pero claro, es importante meternos en ello y tratar de entender qué es lo que el autor sagrado nos quiere decir. Estaremos con vosotros dentro de 15 días. Sabéis que podéis escuchar el programa en www.radiomaria.es, pedirlo en Radio María en el teléfono 91 822 8010 y también podéis escucharlo en el blog latierraprometida.es, todo junto en minúscula, latierraprometida.es, y escribirnos al mail latierraprometida@radiomaria.es. Y como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Así concluye La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores.